Les proponemos ahora un paseo por la historia visitando la exposición de miniaturas del Museo del Ejército de Toledo. Pueden ir con los más pequeños de la casa. Ustedes disfrutarán con la precisión de figuras y batallas y ellos aprendiendo cómo se elaboran los soldaditos de plomo. ¿Qué tal, José Ignacio? Bienvenidos al Museo del Ejército. ¿Qué tal? Bueno, Encantado. ya estamos aquí en una de las más grandes exposiciones de miniaturas militares. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues aquí vamos a ver 87 dioramas y más de 20.000 soldaditos de plomo que están ilustrando la historia del ejército español a lo largo de los últimos 2000 años. Antes de adentrarnos en las ventanas a la historia de España, hemos querido presentar todo el proceso de fabricación de un soldadito de plomo y hemos ambientado en una antigua calle de los años 70, en la cual una librería estampería nos puede ilustrar, nos puede servir para ejemplificar cuáles eran los primeros manuales en español que se usaron para la fabricación de estos soldaditos de plomo, esos libros de miniaturismo militar. Al mismo tiempo, en un segundo paso, hemos querido reflejar el proceso de fabricación en sí. Pues pasamos a la fundición en estos moldes originales, en el que con una especie de infernillos para fundir el plomo y que con esos cacillos poder decantarlo en los moldes bivalvos, sacar las figuras y bueno, con esos pinceles, esa manera de ir sacándole luces y sombras para dotarles de mayor rigor histórico, de mayores personalidades a las figuras. Esta sería ya la última fase, la comercialización. Sí, es el tercer estadio. Todo aquel que no tenía tiempo o habilidad para confeccionárselo, pues confiaba en la producción industrial, en la comercialización en tiendas, en juguetería. José Ignacio, aquí tenemos las primeras ventanas de esta exposición. Sí, la exposición va por orden cronológico y entonces presentamos en primer lugar la Segunda Guerra Púnica y los combates entre cartagineses y romanos en la península, iniciando por la toma de Sagunto, Aníbal entrando en la ciudad cedetana con las murallas en esa visión romántica incendiada. Y ya pasaríamos a la Edad Media. Sí, en el segundo módulo, siguiendo el orden cronológico, tendríamos dioramas que ilustran algunos acontecimientos célebres como el destierro del Cid, las navas de Tolosa o asaltos a fortalezas medievales, que intentan ilustrar también los medios materiales, el armamento y las evoluciones en la uniformidad o en las prendas que llevan el ejército español o sus precedentes. Estos son grandes escenas ideadas y creadas en los años 60 pues para ilustrar, por ejemplo, al emperador Carlos V pasando revista a los tercios en Valladolid en 1522. Por otra parte, tenemos de otras instituciones militares museísticas premios Ejército, que son miniaturas militares, como la que podemos ver aquí, que han sido galardonadas con el premio, el galardón más prestigioso que se concede a este tipo de obras en nuestro país. Estamos sin duda ante la gran joya de esta exposición. ¿De qué época data? Pues es un estudio de fortificación que entró en las colecciones españolas con Felipe V. Está fechada indudablemente en 1715, aunque la ejecución del estudio de fortificación es de finales del siglo XVII. Está hecho con materiales nobles porque estaba hecho para la educación del príncipe. Entonces cuenta con una base de madera de ébano y está realizada en bronce sobredorado con los fosos en plata y más de 3.500 figuras también de plata pintada y esmaltada que representan innumerables detalles de lo que sería cómo se defiende y se asalta una fortaleza a finales del siglo XVII. Pero además tenemos una riqueza de edificios civiles también de época renacentista y barroca que tampoco están puestos al azar, sino que es otro tratado de urbanística de esta época. Esta maqueta es impresionante por sus dimensiones. Estamos ante el Palacio Real, el Palacio de Oriente, con todo el ejército desfilando delante. Sí, preside la reina Isabel II a la Amazona en su caballo blanco junto con el rey Francisco de Asís. La escena representa un anacronismo maravilloso, que son los regimientos más importantes que se sucedieron desde 1830, encabezados por el general Castaños, hasta finales de su reinado. Con lo cual hay muchos personajes que aparecen como Prin, Espartero, Narváez, O'Donnell, que son retratos de generales, pero que ellos no se vieron la cara. Bernardo Alonso, que es el autor de esta maqueta, un artesano toledano, un maquetista del museo, ha hecho que se revalorice mucho más el conjunto y que la gente le llame más la atención el palacio que unas figuras de una colección que ya de por sí era bastante célebre en el mundo del miniaturismo militar.
Hemos querido reflejar cómo los miniaturistas militares también han recogido muchos otros acontecimientos en los que el ejército español ha estado presente en nuestra sociedad. De hecho, ahora estábamos viendo la carroza en la que Alfonso XII salió con su mujer después de contraer matrimonio en la Basílica de Atocha, y las principales unidades del ejército español, Guardia Real, Guardia Civil de Gala, Húsares de la Princesa de Pavía, que acompañaron al cortejo. Hemos visto el Palacio de Oriente, hemos visto el Alcázar y no podía faltar nuestro Toledo con su catedral. Sí, aquí otra escena célebre y muy representada por los miniaturistas militares ha sido la misa de campaña. Es un acto solemne para el mundo militar y lo que hemos hecho es sacarla a la calle en una plaza singular de Toledo, presidida por el Palacio Arzobispal, la Catedral, el Ayuntamiento, en el que el cura está consagrando la hostia, mientras los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia están arrodillados y todo el ejército en actitud de rindán. Pues a caballo entre el juguete y la verdadera obra de arte llegamos al siglo XX, donde estamos viendo una evolución de los principales conflictos. Sí, también hemos querido representar aquellos momentos en los que el ejército español estuvo presente, con la División Azul en la Segunda Guerra Mundial, y tenemos diferentes muestras de ejército en los años 50, 60, 80, ya no hay esa serie de conflictos y se pueden ver cómo los miniaturistas han recogido otra serie de acontecimientos. Por ejemplo, aquí el nivel de detalle, comiéndose el bocadillo con las lonchas de chorizo, la Coca-Cola, o el paquete de ducados. Podemos ver los cascos azules de la Brigada Paracaidista en Mostar, en la Costa de la Muerte, haciendo funciones humanitarias, o la presencia española actual en Afganistán. José Ignacio, y con esta gran batalla naval pondríamos punto final a esta macroexposición de miniaturas. Sí, esta es una escena también maravillosa que representa el combate de Trafalgar, en la que el galeón británico, el Leviatán, está cañoneando al San Agustín. Es una escena con un gran nivel de detalle, no solo los barcos, sino más de 800 figuras representadas en todas las actitudes de un combate naval, y sería, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta obra, la cuarta parte de lo que sería el diorama total, con 8 grandes navíos que conforman la batalla. Sin embargo, sus autores no han llegado a montarlo por completo y por eso tenemos esta pequeña muestra. José Ignacio, pues aquí nos vamos a despedir esperando que el público acuda a esta exposición, que sin duda es una exposición viva, ¿no? Porque los miniaturistas y coleccionistas siguen trabajando. Sí, efectivamente, y además existen dos mundos que van a poder ver en esta exposición, los de soldaditos de juguete y también las figuras actuales realizadas por célebres miniaturistas. Bueno, pues que no se lo pierdan. Esperamos su visita, aquí estaremos para recibirles. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Take a ride into the darkest of the